El barrio de Las Vías siempre había vivido en una quietud opresiva. El tipo de calma suburbana, donde el silencio no es la paz, sino la ausencia de sucesos que merezcan ser recordados. En el centro de esta monotonía se alzaba una casa en particular, la casa vacía, a diferencia de las demás propiedades. Esta parecía rechazar la permanencia, se alquilaba por breves periodos y luego volvía a la desolación. La leyenda local decía que la casa simplemente expulsaba la vida, obligando a sus inquilinos a irse con una inexplicable sensación de urgencia, dejando tras de sí una atmósfera de vacío perpetuo. Los residentes más antiguos habían naturalizado el fenómeno. Era un punto ciego en el mapa social, un lugar que se evitaba instintivamente. Sin embargo, en el verano más caluroso, la casa vacía rompió su inercia. El sujeto, un residente de la calle y observador silencioso de su entorno, notó la primera anomalía: una nueva luz encendida en la ventana del tercer piso. No hubo anuncio, no hubo cartel de venta ni camiones de mudanza. La llegada del nuevo inquilino fue tan silenciosa y abrupta que pareció más una aparición que una mudanza. El sujeto pasó la mañana espiando discretamente. Buscó el bullicio normal de los muebles siendo arrastrados, los portazos o las voces de los transportistas. Pero solo encontró un silencio impenetrable. La sensación era de que el nuevo habitante no había traído nada consigo, como si solo hubiera ingresado en el espacio vacío y hubiera comenzado a existir allí, sin necesidad de pertenencias. El nuevo vecino apareció por primera vez al atardecer, una figura de una normalidad tan forzada que resultaba profundamente inquietante. Alto, con ropas pulcras de tonos neutros y una expresión que era cortés sin ser amistosa. No era memorable en ningún sentido, era, de forma casi deliberada, irrelevante. Se presentó a algunos vecinos como el cinie Tomás, un nombre tan común que se disolvía en la memoria tan pronto como se pronunciaba. El sujeto se cruzó con Tomás durante un paseo nocturno. La calle estaba bañada por la luz anaranjada y fuerte de las viejas farolas de sodio, conocidas por proyectar sombras largas y definidas, perfectas para el drama urbano. Se detuvieron a una distancia socialmente aceptable y se saludaron con monosílabos sobre el clima. El sujeto estaba a punto de continuar cuando su cerebro registró una anomalía física que desafiaba toda la lógica. La farola, directamente detrás de Tomás, debería haber proyectado su figura, alargada y nítida, en el pavimento. Pero el espacio donde debería haber estado la sombra de Tomás estaba vacío. El pavimento se extendía perfectamente, iluminado hasta sus pies. Tomás estaba allí, físico, hablando de trivialidades sobre jardinería. Pero su sombra era una ausencia total. El sujeto se retiró de la conversación con una excusa improvisada, el corazón latiendo con una mezcla de pánico primario y negación científica. La mente se aferró a las explicaciones lógicas. Un extraño ángulo de refracción, una farola defectuosa, una ilusión de óptica por el cansancio. Durante las siguientes 24 horas, la vida del sujeto se transformó en una obsesión por la sombra. Buscó la oportunidad de realizar una prueba visual definitiva. Encendió las luces de su patio en medio de la noche, apuntando un foco potente hacia la acera. Esperó a que Tomás saliera. Tomás apareció en el balcón brevemente. La luz potente, capaz de crear sombras incluso de las briznas de hierba, bañó a Tomás. El sujeto confirmó la terrible verdad: el hombre era perfectamente visible y tridimensional, con cada detalle de su ropa en su sitio, pero sin la línea de oscuridad anclada a sus pies. La luz pasaba a través del espacio de la sombra como si ésta no existiera. Aletré para el contraste entre la luz y la nada. La confirmación visual desató un terror más profundo que el miedo a un fantasma. La ausencia de la sombra no era una travesura, era una declaración de nulidad que comenzó a afectar al sujeto. Días después, tras un breve encuentro con Tomás en la acera, el sujeto notó las primeras fisuras en su propia memoria. Intentó recordar el color exacto de un coche que había tenido en su adolescencia. La imagen mental se había difuminado, reemplazada por un vacío gris indistinto. Luego, intentó recordar el apellido de un viejo amigo de la infancia. Solo quedaba el nombre. El sujeto teorizó: Tomás no era un ladrón de objetos, era un ladrón de la tinta con la que se escribían los recuerdos cercanos. Su existencia, sin sombra, actuaba como un agujero negro mnemónico, succionando los detalles
no esenciales, y los recuerdos a su alrededor. El efecto era lento y sutil, pero acumulativo. Cuanto más cerca y más tiempo interactuaba uno con el vecino, más de su pasado y su identidad se borraba. La paranoia comenzó a extenderse a los vecinos más cercanos, quienes también reportaron pequeñas lagunas mentales, atribuyéndolas a la edad o el estrés. El sujeto llegó a la conclusión final y aterradora: Tomás no era un humano, era un devorador de esencias, una entidad que ocupaba el vacío para alimentarse de las historias y las identidades de las personas a su alrededor, dejando solo el cascarón de sus vidas. La casa vacía no rechazaba a la gente. Era su trampa de espera. La leyenda del hombre sin sombra ya no era un cuento. Era una amenaza activa, que vivía a pocos metros de distancia. El sujeto se encontró mirando fijamente la puerta de la casa vacía, sintiendo que cada minuto que Tomás pasaba en el barrio, el pasado del sujeto se hacía más delgado y más pálido. La única forma de sobrevivir era entender el secreto del barrio y encontrar una manera de detener la silenciosa consumación de la identidad. La única cosa que el sujeto sabía con certeza era que debía comprender la naturaleza de la casa vacía antes de que su propio nombre se disolviera en el olvido. Si descubrieras que tu vecino no proyecta sombra, ¿cuánto de tu propia historia estarías dispuesto a sacrificar para probar tu existencia? Deje su respuesta en los comentarios, junto con la entidad o leyenda urbana más aterradora que conoce, para compartir el miedo. Y si está listo para cuestionar la normalidad de su propia calle y lo que acecha en la luz, suscríbase al canal y de me gusta a este informe. El concepto de un hombre sin sombra no era nuevo en el folclore, pero raramente se asociaba con una amenaza física. En las leyendas más antiguas de Europa del Este, la sombra era vista no solo como un fenómeno óptico, sino como el anclaje físico del alma o de la identidad de una persona. Perder la sombra, se decía, significaba volverse inconsistente con la realidad, un vacío que la naturaleza inevitablemente buscaría llenar. Esta figura, el portador de la ausencia, era un presagio, pero la leyenda de las vías le había dado un giro activo y depredador. La entidad que ahora habitaba la casa vacía parecía haber perfeccionado que esta antigua maldición. No se manifestaba con cadenas ni gritos, se presentaba con la normalidad más aterradora. Su ataque no era contra la carne, sino contra el legado. El sujeto, obsesionado tras el primer avistamiento, pasó días en la biblioteca digital, buscando patrones en las leyendas locales sobre desapariciones o vacíos inexplicables en la historia del barrio. Descubrió que la casa vacía no era la primera. Había historias de otras propiedades en la periferia de la ciudad que también pasaron por ciclos de abandono y ocupación por parte de individuos silenciosos y sin antecedentes. Estas casas, con el tiempo, desaparecían de los registros catastrales, no por demolición, sino por olvido administrativo. La entidad, aparentemente, borraba su existencia y su historia, convirtiéndolas en puntos ciegos en el tejido urbano. La casa vacía misma era una anomalía, construida a finales del siglo XIX. Su arquitectura era deliberadamente simétrica, casi monótona, pero con una peculiaridad: carecía de porchas o salientes que pudieran proyectar sombras complejas. Sus ventanas eran grandes, diseñadas para inundar el interior de luz, lo que, irónicamente, creaba un ambiente perfecto para exponer la ausencia de sombra de Tomás. Los registros de los primeros propietarios eran vagos. Se mencionaba a una familia que, según los vecinos, un día simplemente dejó de ser nombrada. Los hijos fueron a la escuela, los padres fueron al trabajo, y luego, gradualmente, la gente dejó de recordar su presencia activa. Nadie podía recordar la razón de su mudanza o su destino. Solo recordaban que la casa quedó vacía. La conclusión del sujeto era inevitable. La casa era un instrumento resonante, un lugar donde la luz era tan constante que amplificaba la nulidad del inquilino, haciendo su alimentación más efectiva. La casa vacía no era solo un lugar de espera. Era el centro de operaciones de un depredador que atacaba la base de la existencia social. La investigación del sujeto reveló el modus operandi de la entidad. La regla de la proximidad. Tomás no necesitaba rituales complejos ni sacrificios violentos. Su método era la interacción mundana
y la coexistencia. Cada conversación trivial en la acera, cada saludo educado, cada mirada compartida, actuaba como un canal de drenaje para la esencia del vecino. La entidad no se llevaba recuerdos traumáticos, se llevaba los cimientos de la identidad, el nombre de la primera mascota, la fecha de un aniversario clave, la ruta habitual del trabajo, o el rostro de un pariente lejano. El sujeto comprendió que la entidad operaba bajo un principio de economía energética: alimentarse lentamente y de cerca, asegurando que la víctima no sospechara un ataque externo, sino que atribuyera la pérdida a la vejez o el estrés. La pérdida de memoria era una falla cerebral, era el vacío dejado por la esencia succionada. Si la esencia era robada, el cuerpo continuaba funcionando como una cáscara programada, pero sin el combustible de la identidad. Aletre para el concepto del vaciado de la esencia, la consecuencia final de la maldición del hombre sin sombra era la más cruel: la desaparición de la memoria colectiva. Cuando la identidad de una víctima se drenaba por completo, no moría en el sentido biológico, simplemente dejaba de existir en la mente de los demás. La gente que conocía a la víctima comenzaba a dudar de su existencia. Sus fotos se sentían extrañas, sus nombres se volvían genéricos. Finalmente, su rastro se borraba de los documentos, los censos y los recuerdos. El sujeto se dio cuenta de que si no detenía a Tomás, no solo moriría, sino que nunca habría existido. Sus vecinos, sus amigos, su familia, eventualmente se despertarían una mañana sin el concepto de su persona. Sería borrado de la realidad como una línea de código defectuosa. El sujeto, en su desesperada búsqueda de la verdad, se había convertido en el único testigo consciente del depredador. Su conocimiento era ahora una maldición, ya que no podía compartirlo sin arriesgarse a ser tildado de loco, acelerando así el proceso de aislamiento que favorecía a la entidad. Con esta nueva y aterradora comprensión, la introducción se transformó en el llamado a la acción para el sujeto. Él no podía huir. El vacío dejado por su ausencia sería notado. Debía actuar. Su plan era rudimentario. Tenía que encontrar el punto débil de una entidad que prosperaba en la luz y en el vacío de la historia. El sujeto comenzó a dibujar un mapa del barrio, marcando las casas que habían sido ocupadas por Tomás o sus predecesores, buscando un patrón, un momento en el que la entidad fuera vulnerable. Si el hombre sin sombra se alimentaba de la identidad, tal vez una sobrecarga de recuerdos o un anclaje forzado a la realidad pudiera destruirlo. El sujeto guardó todos sus recuerdos valiosos en un solo lugar: un diario físico, escrito a mano, con la esperanza de que el papel fuera más resistente al drenaje que el frágil cerebro. Se preparó para el enfrentamiento final, sabiendo que su próximo encuentro con Tomás no sería un saludo casual, sino una lucha silenciosa por su propia existencia. Se miró en el espejo, buscando cualquier signo de que su sombra aún estuviera allí. Sabía que su tiempo era limitado y que cada día que pasaba se arriesgaba a olvidar el rostro de la persona que se miraba en el cristal. Capítulo 1. La primera interacción letal: el drenaje silencioso. Tras la revelación de la introducción, el sujeto entró en un estado de vigilancia frenética. El miedo a ser borrado no le permitía el descanso. La urgencia de actuar lo consumía. Su estado mental se dividió en dos. Una parte, la mente analítica, preparaba la confrontación. La otra, la mente emocional, sentía el terror del vacío creciendo en su interior. Sabía que huir no era una opción. El radio de acción de Tomás podría extenderse, y la maldición del olvido lo alcanzaría donde quiera que fuera. La preparación fue un ritual de supervivencia patético. El sujeto reescribió y actualizó su diario físico, un acto que se sentía como anclar su alma al papel. Grabó notas de voz en un dispositivo analógico, por miedo a que Tomás pudiera drenar la memoria digital. El objetivo no era vencer a Tomás, sino sobrevivir a la exposición el tiempo suficiente para recopilar datos. Se armó con un medidor de luz y un pequeño espejo, dispuesto a observar la anomalía sin que pareciera que lo estaba probando. El sujeto eligió el momento: la 1 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto, la luz más dura y vertical. Era el momento en que las sombras eran más definidas y la ausencia de una sombra sería más obvia, forzando a la entidad a manifestar su nulidad con la máxima intensidad. Salió a la acera, fingiendo estar arreglando el buzón, esperando la inevitable aparición de Tomás. Tomás no se hizo esperar. Salió de la casa vacía con una tranquilidad insoportable.
vestido con ropa limpia y una sonrisa genérica. Se acercó al sujeto, con el pretexto de devolver un folleto de propaganda, que, según dijo, se había colado en su buzón. El sol de la 1 de la tarde era un personaje en sí mismo. Bañaba la calle en un blanco tan intenso que casi dolía mirar. El sujeto, con el corazón latiendo desbocado, mantuvo la mirada periférica fija en los pies de Tomás. Y allí estaba, la ausencia total de la sombra. La luz golpeaba el asfalto directamente al lado de sus zapatos, sin ninguna interrupción. Como si el hombre fuera un ser bidimensional sin profundidad. El brillo del sol se intensificó alrededor de la figura de Tomás, creando un efecto de contorno de aletre a su alrededor. Una burbuja de no sombra. El sujeto notó que, a pesar de la intensidad, la piel de Tomás no reflejaba el sudor ni el esfuerzo, lo que aumentaba su irrealidad. La conversación se centró en temas triviales: el calor, el estado del césped. El sujeto se esforzó en recordar cada palabra, mientras la mente, a gritos, le advertía que cada segundo era un drenaje. Durante el diálogo, el sujeto se concentró en el vacío, donde debería haber estado la sombra. Sintió una sensación física que no era miedo, sino frío en el cerebro. Era una succión silenciosa, como si una presión barométrica negativa estuviera actuando sobre su memoria. El sujeto percibió que Tomás, aunque hablaba con cortesía, no estaba escuchando. Estaba alimentándose, en un intento desesperado por probar algo. El sujeto le hizo una pregunta deliberadamente compleja a Tomás sobre la historia de la casa vacía, esperando una respuesta anómala o una reacción de pánico. Tomás sonrió amablemente y respondió con una frase genérica sobre la antigüedad de la calle. En el momento en que Tomás respondió, la sensación de succión se hizo más intensa, como si la entidad hubiera utilizado esa interacción para drenar una porción más grande de la identidad del sujeto. El sujeto se retiró abruptamente, alegando una emergencia. Se sintió físicamente más ligero, como si hubiera perdido peso. Pero la pérdida no era física, era existencial. De vuelta en el aislamiento de su casa, el sujeto se desplomó en el suelo. Con manos temblorosas, tomó su diario. El plan era registrar inmediatamente todos los detalles de la interacción, pero al intentar recordar la conversación clave que había tenido la noche anterior con un colega sobre el plan de enfrentar a Tomás, el sujeto se encontró con un muro de silencio mental. No solo había olvidado la conversación, había olvidado quién era ese colega y la urgencia de su plan. La imagen del rostro del colega estaba borrosa, su nombre desaparecido. El sujeto revolvió sus notas de voz, pero el archivo de la noche anterior también estaba extrañamente corrompido, lleno de estática. Como si la proximidad a Tomás hubiera causado un drenaje, saltó de su cerebro al soporte digital. La pérdida no era de un recuerdo trivial, era la eliminación de un cómplice, una pieza crucial en su plan de defensa. El horror fue total. Tomás no solo robaba recuerdos antiguos, estaba saboteando activamente el presente y el futuro del sujeto, aislando estratégicamente a su víctima. El sujeto pasó el resto del día en la negación y la rabia silenciosa. Intentó reconstruir el rostro del colega perdido, pero cada vez que se acercaba a la verdad, la imagen se disolvía. La entidad había demostrado que la regla de la proximidad era más peligrosa de lo que se pensaba. El contacto consciente y deliberado solo aceleraba el drenaje. El sujeto se dio cuenta de que no podía enfrentarse a Tomás. No podía interactuar ni siquiera para recopilar datos. El coste era demasiado alto. La nueva regla era clara. Sobrevivir significaba evitar el contacto visual y físico a toda costa. La casa vacía, que antes era solo un punto ciego, se había convertido en un centro de cuarentena autoimpuesta. El sujeto ahora era un prisionero en su propia casa, observando a través de las cortinas el paso de un hombre que, al no tener sombra, era inmune a la luz, al tiempo y a la memoria de los demás. El sujeto sabía que esta reclusión autoimpuesta no era el final, era solo el inicio de una lucha silenciosa y prolongada, donde la paranoia de la pérdida de identidad sería su única compañera. Capítulo 2. La paranoia del barrio, la fractura de la memoria colectiva. El aislamiento forzado no significaba la rendición. El sujeto entendió que, si bien el contacto directo con Tomás aceleraba el drenaje de su identidad, el hombre sin sombra seguía alimentándose pasiva
mente del tejido social del barrio. La única esperanza era romper la negación colectiva, pero sin romper la regla de la no proximidad. El sujeto ideó una estrategia de alertas silenciosa. Pasó días elaborando notas concisas en su diario, transcribiéndolas luego en folletos anónimos escritos a máquina, con una advertencia simple y aterradora: ¿has visto la sombra de Tomás? Pregúntale a tu vecino por el nombre de su primera mascota. Algo está faltando. Imprimió los folletos en un papel amarillo enfermizo, intentando crear un impacto visual que resistiera el drenaje mnemónico. Su método de distribución fue meticuloso y nocturno. Esperó las horas más oscuras, moviéndose como un fantasma entre los arbustos y detrás de los coches, deslizando los folletos bajo las puertas de las casas más cercanas a la casa vacía. Cada paso hacia el exterior era un acto de agonía, pues se sentía expuesto al radio de succión invisible de Tomás. El efecto de los folletos fue nulo, lo que confirmaba la tesis más aterradora del sujeto. La influencia de Tomás no era solo personal, era colectiva. Al día siguiente, el sujeto observó discretamente. Vio a la señora Pérez, una vecina chismosa y observadora, recoger el folleto. La señora Pérez lo leyó con una expresión de curiosidad inicial, pero luego su ceño se frunció en confusión. En lugar de pánico o alarma, la nota parecía causarle una ligera irritación. La arrugó y la tiró a la basura, murmurando algo sobre bromas de mal gusto o confusión por la edad. El sujeto vio patrones similares en otros vecinos. La advertencia no estaba siendo recordada como un peligro, sino como una distracción molesta. La mente colectiva del barrio estaba filtrando la amenaza, atribuyendo el aviso a la paranoia, al aburrimiento. La presencia de Tomás, al ser tan normal y su interacción tan vacía, había creado un vacío de credibilidad alrededor de cualquier cosa que pudiera desafiar su existencia. El sujeto intentó recurrir a los foros vecinales en línea. Creó una cuenta anónima y publicó una entrada extensa detallando la historia de la casa vacía y la anomalía de la sombra. La publicación duró horas. Luego, extrañamente, fue marcado como spam y borrado, no por los moderadores, sino por errores de software. El sujeto sospechó que la entidad tenía una forma de proyectar su nulidad, incluso en los registros digitales cercanos. Lo peor fue la nueva pérdida que sintió el sujeto: la disolución del lenguaje técnico. Al intentar escribir un mensaje sobre la frecuencia lumínica o la paradoja mnemónica, las palabras clave se le escapaban, siendo reemplazadas por términos infantiles o sin sentido. La entidad estaba atacando la capacidad del sujeto de conceptualizar su propia existencia y el horror. La vigilancia se intensificó. El sujeto notó que Tomás, con una sutil elegancia, estaba ahora caminando más cerca de los buzones de las casas, realizando breves tareas de jardinería o recogiendo el correo. No interactuaba con los vecinos que pasaban, pero su mera proximidad pasiva era suficiente para asegurar que los folletos fueran olvidados o trivializados antes de que pudieran generar una alarma real. La paranoia del sujeto se confirmó cuando observó a un anciano vecino, el Cinie Herrera, que vivía justo al lado de la casa vacía. El Cinie Herrera, que había estado charlando con Tomás sobre el riego, regresó a su jardín. El sujeto, por la ventana, se atrevió a hacerle una señal. El Cinie Herrera se acercó a la valla divisoria. El sujeto, con la voz ahogada por la tensión, le preguntó por el nombre de su esposa fallecida. El Cinie Herrera sonrió amablemente, pero su rostro se contrajo en un gesto de profunda confusión. Pudo recordar la fecha de su boda, el color de su vestido, pero el nombre, la identidad, Singuier, se había esfumado. El anciano se disculpó, atribuyendo la falta a la vejez, pero en sus ojos había un miedo silencioso, la comprensión de que una parte esencial de sí mismo se había ido. El sujeto retrocedió de la ventana, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida en el frente social. El hombre sin sombra ya había vaciado el fondo de reserva mnemónica del barrio. Los vecinos ya no tenían la capacidad de retener una nueva y compleja verdad sobre una entidad que atacaba su propia historia. El sujeto se encerró en la oscuridad, sabiendo que la comunidad estaba ahora indefensa. Se convirtió en un preso de su propio presente, obligado a vivir día a día, porque el pasado se estaba volviendo borroso y el futuro incierto. Su única posesión real era el diario,
el ancla de papel que contenía los fragmentos de quién era. Miró su propio reflejo en el cristal de la ventana. La luz interior y la oscuridad exterior se fusionaron. El terror final no era la muerte, sino la posibilidad de abrir la puerta y caminar hacia Tomás, olvidando quién era y por qué lo odiaba. El sujeto sabía que si el drenaje continuaba, pronto olvidaría la necesidad de luchar. Su única opción restante era un acto directo, desesperado y completamente solitario. Algo que forzara a la entidad a romper sus propias reglas. El sujeto tenía que arriesgar su esencia, un último intento de detener el vacío, antes de olvidar su propio nombre. Capítulo 3. La trampa de la memoria. El sacrificio de la historia. El sujeto se encontraba en el límite de la cordura. La sensación de un vacío frío en su mente era constante. Olvidaba lo que había comido el día anterior, la hora de las noticias, o el propósito de un objeto en particular. El miedo se había refinado en una desesperación analítica. La confrontación en el capítulo 2 demostró que la entidad no podía ser combatida con lógica o advertencias. Si Tomás era un sifón que drenaba la esencia lentamente, la única opción restante era forzar un reflujo. La hipótesis era brutal. Si la entidad se alimentaba de la sutileza de los recuerdos, una concentración masiva y repentina de identidad podría saturar y paralizar su mecanismo de drenaje. El sujeto se dedicaría a crear una trampa de memoria, una explosión controlada de su propia historia. Esto implicaba un riesgo existencial. Si el plan fallaba, la entidad no solo se alimentaría, sino que consumiría toda su esencia de golpe. El sujeto pasó un día entero en su aislamiento, reuniendo los materiales. No eran armas físicas, sino anclas mnemónicas, el diario escrito a mano, una caja de fotografías familiares desordenadas, un trofeo infantil con un valor sentimental desproporcionado, y un casete con grabaciones de voz de su propia risa y la de seres queridos. Cada objeto era un concentrado de tiempo, emoción y identidad. La creación de la trampa de memoria fue un ritual doloroso. El sujeto colocó los objetos en una lona oscura, forzándose a interactuar emocionalmente con cada uno. Sostuvo la fotografía más antigua, reviviendo el momento con una intensidad casi febril. La meta era que, cuando Tomás se acercara, la energía emocional de los objetos fuera tan densa que actuara como un veneno existencial. El diario, el ancla más fuerte, fue colocado en el centro. El sujeto leyó en voz baja los pasajes más vitales, aquellos que definían su carácter, sus miedos y sus esperanzas. El proceso fue agotador. Cada recuerdo recuperado con tanta fuerza se sentía como un sacrificio inmediato, un último uso de esa memoria antes de entregarla al vacío. El sujeto eligió el punto de confrontación, la acera justo enfrente de la casa vacía, un punto de máxima concentración de la zona de influencia de Tomás, asegurando que la entidad fuera atraída por la repentina y potente liberación de identidad. El momento sería al caer la noche, cuando la luz se desvaneciera y las sombras se alargaran, creando el contraste perfecto para la anulación de la sombra de Tomás. A la hora señalada, con el corazón latiendo con una mezcla helada de pánico y determinación, el sujeto salió de su casa, colocó la lona y los objetos cuidadosamente en el punto central. La escena era irreal, en la calle tranquila, bajo la penumbra creciente. Un conjunto de objetos personales se exhibía como un altar de sacrificio. No tuvo que esperar mucho. La quietud de la casa vacía se rompió cuando Tomás, vestido con su ropa neutra, salió. No miró directamente al sujeto, sino que sus ojos se fijaron en la concentración de identidad en la lona. Por primera vez, Tomás no parecía indiferente. Parecía atraído, casi compelido por la inmensa cantidad de energía mnemónica concentrada. El sujeto se colocó justo al lado de la lona, actuando como un cebo. Sabía que la proximidad duplicaría el drenaje, pero era necesario para activar la trampa. A medida que Tomás se acercaba lentamente, el sujeto sintió el frío en el cerebro más intenso que nunca. Un dolor punzante, como si su cráneo se estuviera abriendo para dejar escapar su contenido. Cuando Tomás se acercó a la distancia crítica, el sujeto cerró los ojos y activó mentalmente la bomba. Se concentró en el recuerdo más potente de todos, el rostro de la persona que más había amado, el sonido de su voz, el poder de esa emoción, concentrado y liberado intencionalmente,
Fue una fuerza palpable. Por un instante, la realidad se distorsionó. Tomás se detuvo abruptamente. El sujeto, con los ojos aún cerrados, sintió que la succión fría se rompía. Escuchó, no con los oídos, sino con la mente, un sonido siseante y seco, como el de un vacío siendo presurizado, justo al lado de Tomás. Al abrir los ojos, el sujeto vio la confirmación. Alrededor de la figura de Tomás, el aire vibraba, y una tenue onda de color aletre irradiaba de la lona, golpeando el espacio donde debería haber estado la sombra. Por un microsegundo, la nulidad de Tomás vaciló. Su rostro, que siempre había sido una máscara de neutralidad, mostró una expresión de irritación o de dolor. Una grieta visible en la fachada de la normalidad. La entidad había sido sobrecargada. Tomás retrocedió 2 pasos, rompiendo el contacto. Rápidamente, recogió un solo objeto, el diario, y regresó a la casa vacía, dejando el resto de los objetos esparcidos. El sujeto se desplomó al suelo. La trampa de memoria había funcionado, pero el coste fue catastrófico. La sobrecarga, aunque brevemente paralizó a Tomás, había permitido a la entidad tomar una porción masiva y vital de su esencia al retirarse. El sujeto intentó levantarse, pero al hacerlo, no pudo recordar la razón por la que estaba allí o el nombre de la persona que acababa de amar. El recuerdo del rostro que había utilizado como munición se había ido. La única posesión que la entidad se llevó fue el diario, la ancla de la identidad del sujeto. Al robarlo, Tomás no solo se llevó las memorias escritas, sino la última prueba física de que el sujeto había luchado. El sujeto se quedó en la acera, rodeado de objetos sin sentido. Ya no era un luchador, era una cáscara con una misión olvidada. Sabía que su tiempo había terminado, y que, sin el diario, la total disolución era inminente. Tenía que entrar en la casa vacía, el origen del vacío, antes de que el último fragmento de su identidad desapareciera por completo. Capítulo 4. La casa vacía, el vacío de la existencia con la pérdida de su diario y el rostro de su ser amado borrado. El sujeto era poco más que un instinto vacío moviéndose. El impulso de terminar la misión era lo único que quedaba. Cruzó la calle con la lentitud de un autómata y abrió la puerta de la casa vacía, que extrañamente no estaba cerrada con llave, sino que se dio sin ruido, como si le hubiera estado esperando. El interior no era oscuro, ni estaba lleno de telarañas. Era infinitamente peor. Era la personificación de la neutralidad. Las paredes eran de un blanco sin matices, los suelos de un gris uniforme y sin marcas. El sonido estaba amortiguado. Los pasos del sujeto se sentían pesados y distantes, como si la casa succionara la resonancia. No había muebles, adornos, ni siquiera el olor a humedad o polvo que se espera de un lugar abandonado. Era un espacio sin historia. El sujeto subió la escalera de madera sin crujidos. Cada paso era un esfuerzo cognitivo. Sentía que el entorno se adaptaba a su estado mental, vaciando el mundo mientras vaciaba su memoria. Al llegar al segundo piso, la desorientación sensorial se hizo total. Intentó recordar qué piso era ese, pero la noción de segundo se sentía tan arbitraria como la noción de ayer. En la sala principal del segundo piso, el sujeto encontró el primer indicio de vida, pero no era humano. Las paredes, de cerca, no eran blancas. Estaban cubiertas por una pátina de imágenes borrosas, como fotografías impresas directamente sobre el yeso, pero que se desvanecían al mirarlas directamente. El sujeto se acercó, reconociendo el patrón. Eran los recuerdos robados, el archivo de identidades que Tomás había consumido. Había rostros desdibujados, escenas de picnics, viejos documentos con nombres ilegibles. El lugar era la cámara de almacenamiento de la historia robada del barrio. Con un escalofrío que no era de frío sino de terror existencial, el sujeto enfocó una mancha en la pared. Era un fragmento de su propio pasado. Una escena de sí mismo sentado en el sofá con el colega, cuyo nombre había olvidado, riendo. El fragmento se desvaneció bajo su mirada, como si la entidad no quisiera que la víctima viera la prueba de la pérdida. El sujeto sintió una urgencia de tomar una de las imágenes y pegarla a su mente, pero su mano no encontraba la superficie adecuada para tocar. En el centro de la sala, bajo la luz plana, que no dejaba ni un solo rincón oscuro, estaba Tomás. Estaba sentado en una silla simple, sin sombra, y sobre una mesa, inusualmente pulcra, estaba el diario robado del sujeto. Tomás,
Por primera vez, parecía sutilmente más definido, casi más sustancial. Un indicio de que la alimentación masiva del diario había fortalecido. El sujeto intentó hablar, pero sus palabras eran incoherentes, fragmentos de frases sin conexión. Finalmente, logró pronunciar la pregunta, que era el único resto de su misión. ¿Por qué? ¿Qué eres? Tomás levantó la cabeza. Por primera vez. Habló sin el tono cortés y vacío. Su voz no era un susurro ni un trueno. Era un silencio resonante, como el sonido que haría el olvido si pudiera hablar. Tomás no era un monstruo, sino un mecanismo, explicó, con una calma que aterraba más que cualquier amenaza. Soy el custodio del mundano. El equilibrio de este lugar requiere que no haya exceso de significado. Los humanos acumulan demasiadas historias, demasiados recuerdos, demasiada esencia personal que hace que los lugares sean notables, inusuales. Y este barrio debe seguir siendo olvidable. Reveló que cada vez que la identidad de una persona se volvía demasiado densa o que la historia de un lugar se volvía demasiado interesante, él era convocado para drenar el exceso. No había malicia, solo la necesidad de mantener el statu quo del vacío. La casa vacía era su punto de anclaje al mundo, el lugar que definía la neutralidad. Tomás deslizó el diario robado por la mesa. Tu identidad era la más densa, contenía la historia de tu lucha, lo que te hizo demasiado valioso para que el barrio lo conservara. Ahora, es mi sustento y mi ancla. Ya no eres valioso, solo eres un residente. El sujeto miró el diario, sintiendo una punzada de pérdida, pero ya no podía recordar la importancia del objeto. El sujeto comprendió la terrible verdad. No podía ganar porque no podía ser más aburrido que la entidad. La única forma de detenerlo era romper la regla de la neutralidad de la casa vacía de una manera que la entidad no pudiera contener, forzándolo a recordar. Reunió la última chispa de voluntad. Miró a Tomás, y con un esfuerzo que quemó la última línea de su conciencia, no intentó recordar el rostro de su amor o su trabajo, sino la cosa más básica de su existencia. Con una voz que era apenas un susurro que desafió el silencio de la casa, preguntó, ¿cómo? No pudo pronunciar su propio nombre. En ese instante de intento de recuerdo forzado, la entidad reaccionó. El sujeto sintió que el aire se congelaba y que su cuerpo se desvanecía. No fue un acto de violencia, sino de anulación total. La entidad, incapaz de procesar el recuerdo fundamental que desafiaba su existencia, simplemente negó la realidad del sujeto. El último recuerdo del sujeto fue la luz plana de la casa vacía fundiéndose con su visión. El sujeto no murió, simplemente dejó de ser perceptible. En la casa vacía solo quedó el sonido del silencio y un diario abierto sobre una mesa, esperando al próximo inquilino. Capítulo 5. El legado de la ausencia, el círculo de la nulidad. Tras la desaparición del sujeto dentro de la casa vacía, la reacción del barrio fue la más aterradora de todas. No hubo reacción. El miedo a la anulación se había cumplido. Tomás, el custodio del mundano, había borrado al único testigo consciente de su existencia. El rastro del sujeto se desvaneció con una velocidad antinatural. Los vecinos que lo conocían ya no recordaban su nombre completo. Sus objetos en su propia casa se sintieron genéricos y sin dueño. Los días se fusionaron con semanas. La policía nunca fue llamada, porque la idea de que faltaba alguien se disolvió antes de que pudiera solidificarse en una denuncia. La casa vacía había absorbido la notabilidad del sujeto, permitiendo que el barrio regresara a su estado preferido de irrelevancia segura. El sujeto había sido borrado, no solo de la vida, sino de la memoria colectiva, convirtiéndose en un vacío que nadie notaba. Tomás había ganado, y la comunidad se había vuelto, una vez más, dócil y olvidable. Tomás continuó residiendo en la casa vacía. Después de la sobrecarga del capítulo 3 y la anulación del sujeto, la entidad entró en una fase de quiescencia. No necesitaba alimentarse. La inmensa cantidad de identidad consumida, que especialmente el diario, le proporcionaba sustento suficiente para un largo periodo. El sujeto lo observó desde la ventana de su propia casa, un lugar que ahora sentía tan ajeno como la casa vacía. El sujeto estaba allí, pero el barrio lo ignoraba. El sujeto se había convertido en un residuo de la anulación, una figura que se movía sin propósito, incapaz de interactuar, ya que la gente miraba a través de él. Tomás, en su ventana,
Parecía el guardián de un secreto que ya nadie podía desvelar. Su figura, sin sombra, se movía a horas predecibles, realizando tareas sin sentido. Regar las plantas que no crecían, barrer la acera que no estaba sucia. Su propósito no era causar daño, sino mantener el equilibrio. Y ahora, el equilibrio se había restaurado. El tiempo se detuvo en el barrio, esperando silenciosamente que una nueva persona comenzara a acumular demasiada historia. El destino del sujeto fue la manifestación final del horror. No murió. Se convirtió en una entidad de la periferia. El sujeto vagaba por la calle, y la gente no lo veía. Si se acercaba demasiado, sentían un breve escalofrío o una duda fugaz sobre si habían cerrado la puerta con llave. El sujeto se había transformado en un efecto secundario del olvido. Dentro de la casa vacía, el diario robado se quedó abierto. El sujeto, el residuo, anulado, se sintió atraído de nuevo a la casa. Al entrar, notó que en el lugar donde había estado sentado Tomás, había una tenue inscripción en la pared, hecha con un dedo tembloroso, antes de la anulación total. Era una línea de letras, casi ilegibles, que el sujeto había intentado pronunciar, su propio nombre. El sujeto, al ver las letras, sintió un reconocimiento fugaz. Pero el recuerdo de la identidad detrás del nombre se había ido. Se había convertido en la última reliquia de la identidad borrada. Incapaz de recordar, pero obligado a ser recordado por la casa. El sujeto era ahora el legado de la ausencia. Un habitante silencioso de la casa vacía. 6 meses después de la anulación, la casa vacía experimentó un cambio. Un día, tan silenciosamente como había llegado, Tomás se fue. No hubo camiones ni despedidas. La silla y la mesa habían desaparecido. La casa quedó perfectamente limpia y vacía. El sujeto, el residuo anulado, fue el único testigo de la partida. Supo que la entidad había cumplido su cuota de consumo y se había mudado a otro barrio, donde la densidad de significado se había vuelto demasiado alta. El ciclo estaba completo. La casa vacía no estaría vacía por mucho tiempo. Era un faro para los nuevos inquilinos que buscaban la tranquilidad y la neutralidad. El sujeto se quedó dentro, una sombra sin sombra, esperando que la próxima oleada de vida y identidad llegara a la casa. Pocas semanas después, un cartel de alquiler apareció discretamente. Una familia joven y entusiasta, buscando un comienzo tranquilo, firmó el contrato. La nueva familia se instaló con la típica alegría ruidosa de quienes aún tienen una identidad fuerte y abundante. Al entrar en la sala principal, notaron la limpieza inmaculada. La madre comentó a su marido: «Qué barrio tan tranquilo y olvidable, ¿verdad? Me gusta que aquí nunca pasa nada». El padre estuvo de acuerdo, pero al apoyarse en la pared, notó la tenue inscripción de letras casi borradas por el tiempo y el olvido. Se inclinó para leer el nombre y sintió un breve escalofrío, una sensación de que una pieza faltaba en el aire. La miró y, rápidamente, la atribuyó a una vieja marca de pintura. La borró con el pulgar. El nombre desapareció. La familia se instaló, sin darse cuenta de la figura silenciosa que estaba en la esquina de la habitación, viéndolos, y sin saber que el ciclo de la pérdida de la esencia se había reiniciado en las vías. El barrio era tranquilo, y pronto sería olvidadizo. El expediente sobre el misterio del hombre sin sombra no se cierra con la victoria de un héroe ni con la destrucción de un monstruo. Se cierra con la aceptación silenciosa de un principio más aterrador: la necesidad del olvido. La entidad conocida como Tomás, el custodio del mundano, no era malicioso, era una fuerza de equilibrio. Un cancerbero del statu quo que aseguraba que ciertos lugares permanecieran en la irrelevancia. El verdadero horror de la casa vacía no era lo que contenía, sino lo que eliminaba. La entidad representaba la encarnación del miedo moderno a la conformidad y a la insignificancia. Su método de ataque no requería rituales sangrientos o fuerzas demoníacas. Solo requería la proximidad de la vida cotidiana. Al consumir las historias personales y los recuerdos vívidos, Tomás aseguraba que el barrio de las vías nunca alcanzaría el umbral de lo interesante o lo notable. Su alimentaba de la densidad de significado, dejando solo cáscaras programadas. La víctima final no era aquella que moría, sino aquella que se volvía tan neutral que no dejaba de necesitar registrar su existencia. Esta revelación filosófica es la más inquietante. Si tales entidades existen para imponer la mediocridad y la paz superficial, ¿cuántos otros barrios
¿Cuántas otras ciudades están siendo vigiladas por custodios que se aseguran de que las vidas de sus residentes nunca sean demasiado coloridas o memorables? El destino del sujeto, el residuo anulado, es una condena que supera la muerte. La anulación no es solo el olvido, es la reescritura de la realidad. Al robar el diario, la entidad eliminó la prueba física de la lucha y la identidad del sujeto. La víctima no solo pierde quién fue, sino que pierde la capacidad de probar que fue algo. Se convierte en un error en el sistema, un fantasma que camina de día, ignorado no por elección, sino por la falla cognitiva forzada de sus vecinos. La trampa final fue la más cruel, al intentar sacrificarse con un estallido de identidad. Capítulo 3. El sujeto solo proporcionó a Tomás el combustible necesario para completar la anulación con máxima eficiencia. La entidad no podía ser sobrecargada, solo podía ser alimentada por la desesperación. El recuerdo final del sujeto, su propio nombre, se convirtió en la última línea escrita en la pared de la casa vacía. Una advertencia que solo podía ser vista por aquellos que ya estaban en el proceso de ser borrados. El horror reside en la pasividad del ataque. No hay gritos ni violencia, solo una succión silenciosa y amable que hace que el mundo sea más simple, menos complicado. En última instancia, vacío. La casa vacía nunca será demolida. Es un ancla de la nulidad en el mundo real. Un faro que atrae la necesidad de borrado cuando la vida humana se vuelve demasiado significativa. La partida de Tomás fue solo una migración para reequilibrar otro vecindario. La casa permanecerá vacía, o con un inquilino transitorio, igualmente anónimo, hasta que sea el momento adecuado para que otro custodio se asiente. La lección final no es luchar contra la sombra, sino cuestionar la luz. ¿Qué sucede en la luz del día que nos hace olvidar los detalles importantes? Estamos todos, en algún nivel, sujetos a la regla de la proximidad, perdiendo partes de nosotros mismos cada vez que elegimos la conversación trivial o la normalidad forzada. La entidad se alimenta de nuestra complacencia y de nuestra voluntad de ser olvidados. El sujeto, el residuo anulado, permanece. Él es la conciencia del barrio, incapaz de actuar, pero obligado a observar cómo la nueva familia se instala, acumulando nuevas identidades, nuevos recuerdos, nuevos significados, que inevitablemente serán demasiado densos para el gusto del custodio del mundano. El miedo no está en la sombra, está en la ausencia de ella, en la normalidad perfecta que no deja rastros. Si descubrieras que tú ves y no proyectas sombra, ¿cuánto de tu propia historia estarías dispuesto a sacrificar para probar tu existencia? Deje su respuesta en los comentarios, junto con la entidad o leyenda urbana más aterradora que conoce, para compartir el miedo. Y si está listo para cuestionar la normalidad de su propia calle y lo que acecha en la luz, suscríbase al canal y dé me gusta a este informe.